Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia, emitiendo todos los días desde las 8 de la mañana, hora española, 2 de la madrugada ET, hasta las 10 de la noche, hora española, 4 ET, para todos los hispanoparlantes del mundo. Les habla José Luis Cárpatos y este es nuestro tradicional vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Ahí estamos todos los sábados del año, pues centrando la actualidad de lo que ha pasado para ver qué puede pasar en estos mercados que cada vez son más difíciles y cada vez se comportan menos como lo habitual. Les recuerdo ese vídeo que pusimos en el canal donde estaba un servidor en el puerto de Alicante, donde hacía la reflexión de cómo están cambiando las cosas. Hay que ponerse las pilas. Determinadas cosas antiguas hay que matizarlas mucho y hay que abrir la mente porque el mercado cambia y nos tenemos que adaptar nosotros a él. Él no se va a adaptar a nosotros. Bueno, espero que hayan pasado una buena semana por aquí. Pues más o menos bien, salvo la parte canina de la familia. Y estoy yo muy preocupado. Mucho me temo que mi pobre amigo de tantos años debe tener algo parecido al Alzheimer en las personas. Algo de eso me parece que tiene, así que voy a tener que buscar ayuda porque la persona que le estaba ayudando ahora mismo al respecto me parece que va un poquito despistada. Pero bueno, ahí voy a estar luchando para que sea feliz hasta el último día. Me ha dado 13 años de compañía y de fidelidad. Muy bonito esto de cómo se comportan, ¿verdad? Algunos animales con las personas. Es uno más de la familia. Y en fin, por lo demás, pues bien, trabajando duramente. Hemos empezado esta semana pues el nuevo programa de preparación para el examen de asesor financiero internacional. A ver si consigo que casi todo el mundo me apruebe, como ha pasado en las dos ediciones anteriores, y pueden tener pues ese título de oficial de asesor. Bonito. Ese es un programa que me gusta, porque veo que es útil, ¿no? Para la gente, para ayudarle a probar. Y, y bueno, pues intentando recuperar un viejo hábito que esta semana que tenía perdidísimo. Es que tengo tanto trabajo que lo único que hago es leer informes de trabajo y eso sí, y ya saben, los domingos, mis periódicos en papel, la mañana del domingo es sagrada para eso. Pero he recuperado el hábito, me he comprado un libro después de mucho tiempo. Yo he sido devorador de libros y últimamente con tantísimo trabajo tenía muy abandonado ese hábito, pero me he comprado uno. Ya les contaré si me gusta. Y por supuesto, mis series. Esta semana he empezado la unidad Kabul. Yo francamente he de decir lo mismo que he dicho sobre esta serie de las las dos ediciones anteriores. Esta serie yo creo que hay mucho marketing ahí, porque todo el mundo dice que es la mejor serie española del año, no sé qué. Yo no estoy nada de acuerdo. A mí me parece que está falta de pulso, falta no sé cómo decirlo, el guión es flojo. Está, por ejemplo, de la unidad Kabul, pues los decorados magníficos, está todo muy bien ambientado y demás, pero al guión le falta fuerza, es que como toda la serie, un poco rollo al final. Yo me quedé durmiendo con el primer capítulo también. Yo es que ya, no sé qué me pasa, pero a mi edad me quedo durmiendo bastante a menudo con esto de la tele, cuando la cosa no está muy animada. No sé, yo le veo que le falta chispa, pero en fin, ahí siguen diciendo que es la mejor y tal y cual. Yo la voy a terminar de ver, pero no es de las series que más ilusión me han hecho. Lo que sí que he hecho esta semana es terminar hasta lo que está emitido, que solo faltan ya 2 capítulos de la serie norteamericana Sucesión. Muy buena. Esto sí que está bien hecho. Quizá un poco demasiado farragosa en los diálogos y demasiado soez en los diálogos. Se pasan de cada 3 palabras, dicen dos así un tanto soez. Pero en fin, eh, está bien, la trama es muy buena y muestra ahí
pues el mundo de las altas finanzas norteamericanas, de medios de comunicación en ese caso, la serie es muy buena. Nada que ver con esta de la unidad Kabul, por ejemplo. La serie es muy buena y me la he visto toda. Esta semana todo lo que me quedaba, ya solamente me quedan por los 2 capítulos finales en la temporada 4 que ahí se termina. Y por supuesto, pues sigo en marcha con Los Sopranos. Esto para mí es una de las mejores series que he visto en mi vida y voy ya muy avanzada a la temporada 5. Muy buena, increíble, es buenísima, la recomiendo totalmente. Y como mucha gente me pregunta, es curioso, pero mucha gente me pregunta por esto, los vecinos de arriba, bueno, ahí están. La guerra está en una fase de guerra de trincheras. Digamos que ya las agresiones mutuas son menores. Siguen tocando bastante las narices, pero bueno, el tema de por las noches, a eso de las 10 de la noche o así, ya parece que se respeta el armisticio y hay silencio y hasta las 7, las 8 de la mañana del día siguiente, pues por lo menos se puede dormir. El resto del día, pues hay que armarse de paciencia, ¿no? Pero de momento digamos que bien. Pero guerra de trincheras, ¿eh? Más que un armisticio, es un alto el fuego. Así que mejor esta semana. Ahora, esta mañana aún no les he oído dar golpes. Afortunadamente, con el micro que tengo, que es un micro profesional bueno, consigo aislar ese ruido porque si no, estaríamos todo el vídeo oyendo zambombazos. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Recordad que hemos puesto una sección nueva en Serenity Markets, que es esta mercado en directo, varias cosas ahí, pero quizá lo más útil, creo que no pincho bien, no, es que tengo que pinchar en qué sección. En esta sección del mercado directo tienen aquí acceso a un gráfico de lo que quieran. Tienen los índices más importantes, pero se puede ver absolutamente cualquier cosa. O sea, no queremos dar un vistazo al Nikkei, pero si ahora queremos ver pues cómo va la rentabilidad del bono americano a 10 años, pues pinchamos, nos vamos a bonos y aquí tenemos los gráficos de la rentabilidad, no de los bonos en sí, sino de la rentabilidad, que hoy en día pues es muy útil, ¿no? Y podemos ver, pues bueno, ya que estamos, pues vemos cómo la rentabilidad del bono a 10 está en niveles máximos desde el mes de marzo, 3,67, y parece que ha formado ahí una especie de suelo en la zona de 3,30. Todo esto está facilitado por TradingView. Bueno, creo que es bastante práctico y tienen todas las acciones, todos los índices, todos los productos, ahí está absolutamente de todo. Y también recuerden que si entran en gloversiasicaf.com, pues tienen el acceso a teléfonos, correo, chat de Gloversia EAF, estamos inscritos, como no, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ya saben que estoy aquí pues casi 5 años y la verdad es que muy a gusto. Es una casa pequeña, pero es un equipazo, hay un equipazo impresionante, se trabaja súper a gusto, los socios fundadores una maravilla y el equipo es una maravilla. Estamos trabajando muy a gusto, ya saben, aquí tienen la SICAF de la casa, estamos pensando en más cosas al respecto, la legislación es farragosa, pero queremos poner más productos, más cosas, estamos trabajando muy fuertemente en eso, esperemos que haya novedades relativamente pronto. También llevamos carteras individuales a partir de 500.000, por nuestro tamaño más pequeño nos podemos tomar. Y también tenemos un asesoramiento bastante activo en temas inmobiliarios en cualquier dirección, temas inmobiliarios complejos muy interesantes en cualquier dirección, tanto de inversor como de gente que tiene productos inmobiliarios interesantes. Pues ya saben, globesiasicaf.com. Antes de empezar, una curiosidad de mercado. Esto lo vi en un tuit de Antonio Iruzubieta, que colabora muy a menudo en la web. Publicamos 2 artículos suyos cada semana, siempre interesantísimos. Fíjense qué curioso. Esto es un trozo del contrato de constitución de Apple en 1976, donde están los 3 socios que empezaron. Quizá el menos conocido es Wayne. Wayne en este año 1976 vendió la participación que tenía en Apple por $800. No es correcto, en el contrato pone 800 porque luego le dieron $1.500 más. Claro, imagínense
lo que valdría ahora si no hubiera vendido esta participación en 1976, tener el 10% de Apple, nada menos. Estaríamos hablando de varias decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Curioso, ¿verdad? Esto sí que es un poco pensar a largo plazo. Esto daría rabia, ¿no? Si nos hubiera pillado. Nada, una curiosidad, por empezar con una anécdota. Comencemos dando un repasito a lo que dicen los traders de la mesa de trading de Goldman. Ya saben que para mí esta información es muy valiosa, nos aporta una idea de lo que de verdad está pasando la fontanería del mercado. Son valiosísimos estos papers, ojalá lo sigan haciendo porque merecen la pena. Bueno, pues este es el de John Flood, es el único que ha salido este fin de semana y nos cuenta lo siguiente. Ayer ya saben que, bueno, lo tienen aquí. Wall Street terminó con bajadas moderadas, no muy importantes, pero bajadas. Bueno, pues aquí tienen el comentario. En el MOC se vieron desequilibrios vendedores por 1.800 millones de dólares. El volumen fue bajo, 9.800 millones. Las medias de 20 días que pone aquí y demás no me valen porque es que llevamos 20 días con muy poco volumen. Pero esto si lo comparamos con el volumen anual, que esta vez sí que lo pone, que normalmente pone la media de 20 días y te dice que parece que sea el volumen alto, pero fíjense que la media anual es de 11.200 millones de dólares, 9.800 es muy poca cosa. El VIX subió un 4,74, pero aún así se quedó en 16,81. Y el bono americano a 10 años cerró alto, ya lo han visto en el gráfico de TradingView este de antes, 3,68%. Esto se está animando un poco más de la cuenta. Dice que hubo ahí una especie de ruleta de titulares y que ninguno de los titulares fue positivo, y es verdad. Ayer la sesión se quedó floja por titulares de Powell, que no terminó ahí de animar mucho al mercado. Le van a dar el premio Limón a este hombre últimamente. Y aunque en todo caso había que leer todo lo que dijo, porque dijo claramente que ya no tenían que subir tanto los tipos de interés como estaba previsto antes, porque las condiciones financieras de la economía habían empeorado mucho y por lo tanto no había tanta necesidad. Para mí eso es un reconocimiento, y Goldman ayer por la noche lo dijo también, que era un reconocimiento de que efectivamente se confirmaba la pausa de junio. A pesar de los numeritos que han montado esta semana Lori Logan de la Reserva Federal de Dallas diciendo que había que subir los tipos en junio, y el inefable Bullard, que siempre está igual y que dijo lo mismo también, pero no es eso lo que parece que va a pasar. Timiraos, que es el que recibe las filtraciones, ya dijo claramente pausa en junio y julio. Lo dijo claramente, que no se nos olvide, por mucho que Lori Logan diga lo que quiera y que Bullard monte todos los numeritos habituales que suele montar. Lo dijo bien claro, Timiraos, que tiene la filtración. Y luego la segunda filtración que más daño hizo fue la filtración las declaraciones abiertas, aquí no hubo filtración, las declaraciones abiertas de la Casa Blanca y del Partido Republicano de que tienen problemas. Lo que pasa es que, claro, cómo son los políticos, ¿no? En todo el mundo. Esto es postureo político, esto es de verdad, cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Mejor ser bastante escéptico de todo lo que digan los políticos, porque estos mismos dijeron 24 horas antes que iba a haber un acuerdo la semana pasada. Ahora dicen que no, que está muy difícil el acuerdo. Bueno, mejor no fiarse mucho de ellos. Pero sí es cierto que la cosa se complicó. Bien, y vamos a parar aquí un segundo esto porque me da pie al primer tema que quería hablar en el vídeo de hoy. Techo de la deuda. Esto es importantísimo para el futuro de la semana que viene, máximo de la semana siguiente en el mercado. Absolutamente vital. En primer lugar, lo de que se están quedando sin dinero es absolutamente cierto. Miren el estado, digamos, de la caja del Tesoro de Estados Unidos. Miren ya lo que les queda. Esto fue a cierre del jueves, 68.332 millones de dólares. Les quedan en caja. Tengamos en cuenta que no hace mucho tiempo les quedaban 300.000 o que a primeros, poco después de empezar el año 2023 tenían 600.000 o que
cuando empezaron a meter liquidez con el COVID y demás, llegó a haber 1.800 millones. Bueno, pues solo hay 68.000 millones. A cierre del jueves, a cierre de ayer, he visto por ahí las cifras y estamos hablando de 57.000 millones de dólares. Solo les queda eso en caja. Al ritmo que van de gasto, no va a durar mucho más allá de primeros de junio. Luego, esto es cierto. Pero necesito que repasemos la historia. Es muy importante repasar la historia. El último numerito del calibre de este, ha habido más numeritos, pero digamos comparable con el que tenemos ahora, fue el de 2011. En el 2011 empezamos igual, además más o menos por las mismas fechas, curioso, pero más o menos fue por las mismas fechas. Empezamos igual, que si el techo de la deuda, que si no sé qué, que si habrá un acuerdo en el último momento, que si no sé qué, que si no sé cuántas, que si no sé quintas. Bien, vamos a pedirle al chat OpenAI que nos diga, le he puesto simplemente la pregunta ¿qué pasó con el techo de la deuda en el año 2011? Y me ha contestado esto. Como ven, en Estados Unidos tuvo una crisis relacionada con el techo de la deuda. Este año se alcanzó el techo de la deuda, no hubo acuerdo entre los partidos políticos, lo cual generó un estancamiento en las negociaciones y la situación se volvió cada vez más tensa a medida que se acercaba la fecha límite para evitar una posible suspensión de pagos. Entonces el jaleo se montó hasta que el 2 de agosto del año 2011 el presidente Barack Obama y el Congreso llegaron a un acuerdo para elevar el techo de deuda y evitar así una crisis financiera inmediata. Sin embargo, el acuerdo no resolvió los problemas subyacentes y la incertidumbre financiera persistió. En agosto del 2011, Standard & Poor's degradó la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a A+. Y esta era la primera vez en la historia que Estados Unidos perdió su calificación AAA. La crisis de la deuda del 2011 tuvo repercusiones en los mercados financieros, generó preocupación a nivel nacional e internacional. Y si bien se logró evitar una suspensión de pagos inmediata, la falta de una solución a largo plazo continuaron siendo un tema importante en los años siguientes. Estamos 12 años después y el problema sigue siendo el mismo. Estados Unidos tendrá que sentarse a pensar. ¿Para qué poner un techo de deuda si lo tienen que estar levantando cada 2x3? Tendrán que ver algo, ¿no? Habrá que reducir gastos también, habrá que, en fin, esto no es tan fácil como parece. ¿Pero qué pasó mientras estaban peleándose los políticos con el techo de la deuda? Bueno, hemos visto que el 1 de agosto se firma el acuerdo. Esta es la sesión del 1 de agosto, esta es la semana del 1 de agosto, ya cuando se firma el acuerdo hay mucha más volatilidad, pero ya la semana siguiente la cuestión se estabiliza, con mucha volatilidad, pero la cuestión se estabiliza. Pero claro, mientras se firmaba el acuerdo hubo 2 semanas, ahí 1 y 2, de mucha tensión, donde el SP500, atención, porque aquí también se daba por supuesto que iban a llegar a un acuerdo, como se hace ahora, no te preocupes, se va a llegar a un acuerdo, tal, pues todo muy bonito, pero el SP500 se metió un sopapo del 22%. Cuidado. En 3 semanas, para ser exacto, de peleas entre unos y otros. Es decir, la historia nos dice que cuidado, que este tipo de cosas no son tan inocuas como parece para el mercado, al menos a corto plazo. A medio plazo son inocuas, porque al final llegarán a un acuerdo y al final todo volverá a la normalidad. Pero si se liaran las cosas, que no tienen por qué hacerlos, solo estoy recordando la historia por si las moscas. Es el factor más importante al que tenemos que estar atentos ahora mismo. Es mucho más importante de lo que están diciendo los medios de comunicación, francamente. Entonces, ojo, si la cosa se lía, miren lo que pasó en el 2011, menos 22% en vertical en 3 semanas, eso sí, luego fue una gran oportunidad de compra porque luego rebotó. Y por cierto, que bien resistió la media de 200 los ataques, en semanal, la media de 200 semanal, que funciona muy bien, esta media. Funciona muy bien, también como que en esta tendencia bajista secular que hemos tenido, nunca la llegó a perder. A ver, fíjense si funciona bien esta media de 200 aquí. Bueno, pues, ojo con esto. Y luego, para poder recuperar el batacazo que se había metido,
Esto fue pues a la altura del 1205, no volvió a superar el 1205 hasta febrero del 2012. Le costó 7 meses recuperar el batacazo que se metió en tan solo 3 semanas por culpa del techo de la deuda. Le costó 7 meses. Entonces, cuidado. No estoy diciendo que vaya a pasar esto, solo estoy diciendo que si se lían las cosas podría pasar. Más vale que no se líen y que no pase. No tengo ni idea de si se van a liar o si no se van a liar. La política, la alta política es muy complicada. Y más en Estados Unidos es más complicada aún. Entonces, vaya usted a saber. Pero por favor recordemos esto. Recordemos esto. 7 meses para recuperar. Y un batacazo del 23. Y todo el mundo dábamos por hecho, me acuerdo perfectamente, que todo el mundo dábamos por hecho que se iba a llegar a un acuerdo al final, que los políticos estaban tensando la cuerda a lo bestia para conseguir ventajas, para conseguir tener al enemigo acorralado, al enemigo político acorralado y demás. Y vale, sí, decíamos eso, pero el mercado no paraba de bajar y empezaron a saltar estos y todo el mundo empezó a ponerse extremadamente nervioso, se atacó la media de 200, en el mismo día se recuperó, en fin, por favor tengamos en cuenta la historia. Y luego otra cosa, en aquella época se decía lo mismo que se está diciendo ahora, que si se lía el techo de la deuda, los bonos lo van a pasar muy mal. Falso, no fue eso lo que pasó. No fue eso lo que pasó. Miren, si nos vamos a las mismas fechas, ese mes de julio, que es donde se calentó todo, aquí está, aquí se calienta la cuestión en las bolsas. Y como podemos comprobar, los bonos, ahí está, los bonos tuvieron una bajadita pequeña y antes de que se supiera el acuerdo ya empezaron también a estabilizarse. Entonces sí, vale, es cierto que bajaron un poco, pero muy poca cosa, realmente muy poca cosa. O sea que los bonos no se dejaron arrastrar, más bien cuando se consiguió el acuerdo fue cuando bajaron. Entonces, cuidado, no demos por hecho nada, con los bonos tampoco, que tampoco está muy clara la reacción que tuvieron. Sí, la de las bolsas. ¿Qué le pasaba a los bonos? Pues hombre, les perjudicaba mucho esa rebaja de recomendación, ¿no? De rating que hemos visto antes y todas estas cosas, pero estaban también activados como valor refugio por el batacazo que se estaban dando las bolsas. Así que para mí este factor es vital. Si se llega a un acuerdo, todo el mundo ya habrá visto esto a nivel manos fuertes, se habrá acordado de esto o se acordará directamente y esto sería un alivio tremendo para el mercado y podría ser muy importante y muy positivo. Que no se arregla y se lía, pues mucho cuidado. Recuerden lo que pasó ahí. Vale, era para mí muy importante dejar esto, claro. Luego, en segundo lugar, verán, esto lo digo un poco por culturilla financiera, que en numerosos medios de comunicación dicen que algunos senadores demócratas le están pidiendo a Biden que active la sección 4 de la 14ª enmienda. ¿Qué quiere decir eso? Pues la sección 4 de la 14ª enmienda lo que dice más o menos es que nadie puede poner en peligro la credibilidad de la deuda de Estados Unidos. Lo dice más o menos así, no da ninguna regla a seguir ni nada de todo esto. Entonces, los demócratas se acogen a que eso significaría que Biden puede elevar el techo de la deuda por su cuenta y en paz. Eso no es así. En el 2011 me acuerdo perfectamente cómo ese tema también salió. No paraban de decirlo también, que se podían acoger a la sección 4 de la 14ª enmienda. Pero nadie lo hizo. ¿Por qué? Pues porque no está nada claro cómo se interpreta la norma a nivel práctico y si tú te saltas a las cámaras y tomas esa decisión, tienes garantizada una demanda del Tribunal Supremo de los Estados Unidos por invasión de competencias que montaría un pifostio, como suele decir, y perdón por la palabra, de proporciones siderales. De proporciones siderales. ¿De acuerdo? Y entonces, pues como que no va a ser esa la solución, ¿vale? Eso lo digo un poco por cultura financiera. Entonces, tema de techo de la deuda, importantísimo y no podemos perderlo de vista, fundamental. Y ya que he cambiado de tema, en lugar de decirlo al final, os lo digo en medio, porque luego al final todo el mundo se despide y no lo escucha. Por favor, si les gustan estos vídeos, acuérdense de darnos un like
y sobre todo de suscribirse al canal, que nos viene muy bien para el tema de los algoritmos de YouTube. Y es gratis, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Suscríbanse al canal si les gustan estos vídeos. Si no, pues nada, pues no los vean. Sigo. La actividad en la mesa de trading de Goldman fue muy flojita, 3 de 1 a 10. O sea, ayer fue un día totalmente de transición, un día de risa y donde no hubo nada de nada, de nada, de nada. La actividad dice que fue muy poca, que solo hubo movimientos episódicos, que la mesa terminó con un perfil vendedor flojeras, que los hedge funds terminaron con perfil vendedor bastante claro. Y es normal porque hay que recordar que ayer los bancos regionales volvieron a empeorar. Este ha sido otra de las claves de la semana. Los bancos regionales están ahí, que si voy, que si vengo. Si nos vamos aquí a TradingView, ya que lo tenemos abierto, y ponemos el gráfico del KRE, que sería el ETF de los bancos regionales, aquí tenemos también, pues semanita no ha sido muy de fiar, como podemos ver. Los bancos regionales han intentado un cierto repunte. Esto fue el viernes, lunes hemos tenido rebote, pero ayer volvieron a bajar porque Janet Yellen dijo que había que fusionar más bancos. Que bueno, fue entendido como claramente una aceptación de que iba a caer alguno más y que se lo iban a dar a algún banco grande, se lo iban a regalar, como han hecho con los últimos. Bueno, ayer fue problemático, pero durante la semana ha sido un factor de tranquilidad. Ha sido un factor que ha dado tranquilidad al mercado. El rebote de los bancos regionales, pero es muy poca cosa en proporción a la caída que llevan y desde luego no nos podemos fiar ni lo más mínimo. Si nos vamos a PacWest, como podemos ver, pues ha tenido un cierto rebote durante la semana, pero como podemos comprobar, pues sigue realmente bastante flojeras. Aunque respecto a esto de los bancos regionales, a mí me ha llamado mucho la atención esta semana, esta noticia que pone aquí en noticias relacionadas con el valor, que pone aquí la aplicación esta de TradingView, que algunos inversores importantes, como este que pone aquí, Michael Barry, están apostando por los bancos financieros. Perdón, por los bancos regionales. Lo vemos aquí, al menos en el primer trimestre. Ahí lo tienen. Claro, vaya usted a saber ahora qué ha pasado, porque esto es en el primer trimestre. En ese momento no estaba activada la crisis. En fin, otro tema a seguir. Claramente el asunto de los bancos regionales es un tema importante y no lo podemos perder de vista. Tema de bancos regionales. Bueno, seguimos con este paper. Los hedge funds, como decíamos, pues han terminado flojeras y los solo largos pues terminaron con perfil comprador. Interesante. Con compras en cuidados de la salud y consumo discrecional. Vaya compras. Cuidados de la salud y consumo discrecional son súper ultra defensivos, ¿no? Parece que está bastante claro. Aquí me ha llamado la atención alguna operación que dice que vieron ayer en los mercados de opciones y llama la atención sobre todo a dos trades que pasaron por su mesa. Un comprador que montó un put spread de 30.000 opciones en el SPX, vamos, el SP500 para trabajar con opciones, en el vencimiento de junio con patas en 3.780 y 3.360, pagando 18 millones. Bueno, con una prima relacionada ahí en la operación de 18 millones. Y también, posiblemente fue el mismo, entiendo que fue el mismo, compró 100.000 call del VIX, vencimiento 27 de junio. Es decir, una apuesta esta de la compra de los calls del VIX, pues claramente
para el incremento de volatilidad. Hay que recordar que el nivel de call comprados en el VIX está al nivel más alto de los últimos años. Esto es muy importante. Esto nos muestra una gran desconfianza de las manos fuertes. Esto nos muestra que el nivel de cobertura es amplio y que la negatividad es altísima. Y esto es un factor muy importante que vamos a ver rápidamente cuando terminemos el paper. Vamos a terminar porque no queda mucho. Siempre es muy importante ver cuando hacen comentarios sobre su Prime Book, esto que pone PB, que es la creme de la creme de sus clientes. Y atención, porque su Prime Book, es decir, esa creme de la creme de sus clientes, las manos muy, muy fuertes, han quedado compradores netos por segunda semana consecutiva en valores de Estados Unidos. Además, por compras largas, o sea, no cierre de cortos. Lo cual sugiere un potencial giro en el sentimiento. Interesante que ese Prime Book esté comprando de esa manera. Y es especialmente importante porque si se fijan en lo que dice después, esa compra neta acumulada en las 2 últimas semanas es la mayor en bolsa de Estados Unidos desde octubre del 22. Es decir, la supermano fuerte ha tenido las compras más importantes desde que se dio el suelo de la tendencia bajista. Atención, estos no son sentimiento contrario, estos son la creme de la creme. Más bien son indicadores adelantados de lo que puede pasar. Cuidado con eso. Dice que los hedge funds se siguen moviendo dentro del magma, es decir, comprando alta tecnología de alta capitalización como Microsoft, Apple, Google, Meta y Amazon. Están comprando a lo bestia, han comprado en 7 de las últimas 8 sesiones. Y en el Prime Book en concreto, de nuevo, la creme de la creme, los largos han superado a los cortos en estos 5 grandes valores tecnológicos en una proporción de 4-1, ojo. Cerramos el paper de Goldman y como les decía vamos a empalmar el comentario con eso de la extrema negatividad. Porque ha sido fundamental esta semana. La negatividad es exageradísima. Vamos a ver. Tampoco esta vez la situación está mal, pero no está tan mal como para que haya el mayor número de cortos en el SP500. Yo ya saben que no aconsejo para nada los cortos desde hace varias semanas. Ni cortos, ni tampoco en Estados Unidos, ni cortos, ni largos. En Europa la tendencia es alcista, que es otra cosa que se nos olvida. Estamos hablando, el mercado está lateral, el mercado está lateral, el mercado está lateral. A ver, ¿qué mercado? El mercado está lateral según qué mercado estés mirando. El DAX está alcista de 20 pares de narices, fíjense. El DAX está alcista de 20 pares de narices y ojo porque está llegando a una zona de resistencias importantísima que como la rompa estaría completamente en subida libre. Muy alcistas las bolsas europeas. Aquí simplemente se limita la tendencia alcista a continuar. Y atención a esa zona de resistencias. Estamos siempre en gráfico de semanas para ver las cosas un poquito mejor. Y en el Eurostoxx 50 en subida libre. Mírenlo. No hay nada desde que se inventó esto. Aquí había una resistencia importante, los máximos de la burbuja tecnológica en el año 2000. Alguien que comprara en mayo del 2000 el futuro del Eurostoxx o el Eurostoxx, pues 21 años después le sobrepasó el nivel. Le ha costado 21 años. La bolsa siempre sube según dónde hayas entrado, sube o no. El caso es que ha roto todo eso y en este momento está en subida libre sin resistencias técnicas conocidas. Lo que quiero decir es que, como decía Ryan Detry durante la semana, no debemos decir la bolsa ha subido por 4 valores tecnológicos. Eso no es verdad. Hay mucho más que 4 valores tecnológicos. En el SP500 puede que haya sido por eso, pero en Europa no se está subiendo por 4 valores tecnológicos. De hecho, aquí la alta tecnología tiene muy poco peso. Hay muchísimos valores europeos subiendo, los índices europeos están disparados. El Nikkei de Tokio está en máximos desde el año 90 y no sé cuánto, desde hace 30 años. El Nikkei no, el Topix. El Nikkei está en máximos. Bueno, sí, también. Está aquí.
y desde el 90. Sí, sí, están ambos en máximo de 30 años. No están subiendo solo 4 tecnológicas. Aquí en el Nikkei no hay 4 tecnológicas como pasa en Estados Unidos. Y en Europa tampoco. Está subiendo mucha gente mucho. Y aquí, pues ya digo, yo veo un exceso de negatividad porque es que es el mayor número de cortos desde el año 2007. Entonces, es un poco exagerado, ¿no? Ni siquiera desde septiembre del 2007, para ser exactos, ni siquiera en lo peor de la crisis del 2008 había tantos cortos como hay ahora. Miren los cortos que llegó a haber a la altura del crash del COVID. Esto es una exageración lo que hay ahí. Hay tanto corto que ya no caben más. ¿Quién más le queda para ponerse corto? Ese es el problema. Eso es la ley del sentimiento contrario. Si todo el mundo está corto, pues al final ya me contarás. Están demasiado cortos ahí. Los regionales pues tienen una sobreventa también absolutamente brutal. Esto es el SP de bancos regionales, el ETF, contra el menos el SP 500, ¿no? Con un promedio de 100 días. La sobreventa es apoteósica, ¿no? El sentimiento del consumidor es muy negativo y fíjense, por ejemplo, este es el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan desde el año 79 y fíjense cómo tiende a moverse por estos niveles tan bajos como los que está ahora en los suelos de las grandes tendencias bajistas. Se movió así en mayo del 80, se movió así ya en el entorno del 2009, cuando el mercado estaba a punto de darse la vuelta, o en agosto del 2011, que como hemos visto antes fue la anterior crisis importante del techo de deuda, cuando la confianza del consumidor se movía por estos niveles, fue cuando el mercado ya iba a empezar a darse la vuelta, justo en agosto del 2011. Entonces, mucho sentimiento contrario, en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales también mucho sentimiento contrario. Recuerden los gráficos de Goldman que nos muestran que los particulares han estado vendiendo muchísimo, de momento eso no ha cambiado. Miren este gráfico de Goldman en el cual publica la opinión de sus clientes sobre si van a incrementar o no posiciones en bolsa. Solo el 35% dicen que sí, es decir, una negatividad también muy importante, muy extrema. Miren las posiciones cortas de los pequeños especuladores en el SP 500. Es que está todo el mundo corto. Es una exageración esto, muy exagerado todos los cortos que hay. Y si nos vamos a la encuesta que se ha publicado esta semana, firmada por Hartnett por parte de Bank of America sobre los grandes gestores de fondos, pues la negatividad también es tremenda. Todo coincide, todo el mundo está subponderado o corto o negativo o lo que sea, ¿no? Y esto no estamos hablando de 4 gestorcillos de poca monta, 200... contestaron la encuesta 161 participantes que gestionan nada menos que 329.000 millones de dólares. Estos fueron los que contestaron, ¿no? Pues fíjense lo que dice aquí. Los inversores, se refiere a estos inversores, a estos grandes inversores, siguen bajistas y siguen bajistas, pues si lo vemos en el gráfico, extremadamente pesimistas. Aquí tienen el nivel de caja, que se mueve, no es el máximo que había en octubre del 2022, cuando se tocó techo, pero sigue estando muy por encima de lo normal. Y miren las expectativas que hay, que sería la línea azul oscura sobre las perspectivas económicas, bajísimo. Y eso sí, lo que me gusta siempre mirar de esta encuesta, hacemos un inciso, es qué creen ellos que puede ser lo que puede generar un peligro de riesgo de cola. Recuerdo que riesgo de cola se suele definir como que la bolsa caiga más allá de 2 desviaciones estándar. Bueno, podríamos decir que caiga mucho, estilo un 20%, una cosa así. Y los gestores piensan que lo que puede provocar eso es un colapso, una crisis bancaria grave que lleve a una recesión global. O sea que ojo cuando los bancos regionales se ponen nerviosos, porque ese es el motivo número 1 de temor para los grandes gestores. En segundo lugar, pero no muy lejos, el hecho de que la inflación se mantenga alta, eso desde luego es un peligro muy grave. Como eso siga así, pues podríamos tener problemas. Y que los bancos centrales se pusieran muy duros. Y luego los riesgos geopolíticos. Y otro inciso más.
No se preocupen que no pierdo el hilo. Vamos abriendo como subcarpetas. Estábamos en la carpeta principal de que el mercado está extremadamente negativo y eso ha sido una de las claves de la semana por algo que ahora explicaremos y que necesita que lo expliquemos de manera bastante relajada para que se entienda. Pero como acabamos de nombrar a la inflación, a ese temor que tienen sobre los riesgos de cola las grandes manos fuertes de que la inflación pueda permanecer persistente, quiero recomendar una web que me indicó un amable escuchante al que le agradezco que me la pasara, con un trabajo interesantísimo. La web es esta que ven aquí. Lo pronuncio mal para que se me entienda, truflation.com. Esto es un juego de la palabra verdad en inglés y de la palabra inflación también. En inglés hace una mezcla y entonces lo que pretenden decir con el título es algo así como inflación verdadera. Vamos a ver, todos sabemos, y lo hemos nombrado mucho en estos vídeos, en las 4 claves de la semana, que los estados, todos los estados del mundo, y Estados Unidos no es una excepción, utilizan todo tipo de chanchullos y manejos para llevar la inflación a los niveles que le interesa a los gobiernos, que siempre es que la inflación sea menos dura de lo que parece. En determinados casos, pues a lo mejor es al revés, ¿no? Que ahora les puede interesar otra cosa, no sabes nunca con los políticos. Entonces, en esta web lo que han hecho es hacer un ejercicio muy loable, de tomar una cantidad de datos enorme, está explicado por aquí en metodología, lo pueden ver ustedes luego tranquilamente. A mí me ha parecido extremadamente acertada la metodología que usan, intentan ser neutrales, intentan no caer en los chanchullos de los gobiernos y además hacen el cálculo diariamente, en lugar de mensualmente como hacen los gobiernos. Entonces, digamos que nos acaban de dar una herramienta nueva para hacernos una idea de cómo estaría la inflación, digamos, de una manera más real, quitando tanto retoque que se le da y que no se le da. Como pueden ver, a fecha de ayer, porque se calcula diariamente, pone 20 de mayo y sábado, pero vamos, se supone que es con los datos de cierre de ayer, con esa especie de datos de alta frecuencia que tienen, la inflación está bajando más de lo que nos creemos. Ojo, que esta gente intenta no casarse con nadie. Entonces, de hecho, por aquí arriba se dieron, ahí arriba, no me da cuánto estaba en ese momento el dato oficial, pero según sus datos estaba en 11,85. Que lo acabo de mirar por internet y el dato oficial en ese momento era el 8,5. Pero ahora está en 3,06 cuando el último reporte que hubo del gobierno fue 4,09%. Perdón, 4,9%. Está bajando más de lo que parece. Ahí dejo el dato. A ver si estamos muy obsesionados con que la inflación va a repuntar y no sé qué y no sé cuántas y resulta que pasa todo lo contrario. Yo no lo descarto, vuelvo a repetir, que el 30% del IPC de Estados Unidos es la partida shelter, es decir, no es el precio de la vivienda real, no es el precio de los alquileres reales, no es ninguna de las dos cosas. Es una pregunta que se les hace a los que están en la vivienda de por cuánto se podría supuestamente alquilar, pero no es un dato real. Y ese dato se ha demostrado históricamente que va muy retrasado respecto al resto. Y por matemática pura va a caer mucho durante los próximos meses y eso va a ir frenando las cosas. Y por otro lado, los precios de los alimentos están bajando, no como quisiéramos todos que bajaran. No están bajando, están subiendo menos rápido, no es lo mismo, ¿no? Se está moderando la subida interanual, que no es lo mismo que los precios estén bajando. Pero bueno, la subida interanual, que es a fin de cuentas lo que maneja el mercado, se está moderando bastante. Aquí tienen Alemania, Francia y otros países europeos. En fin, puede que eso no sea un problema. Bien, cerramos todas las subcarpetas y nos vamos a la carpeta original. La extrema negatividad que tiene el mercado. Esta extrema negatividad que tiene el mercado provocó una reacción de sentimiento contrario muy interesante. Bueno, este es el Eurostoxx 50. Voy a abrir el S&P 500, que ahí se ve más claro.
Ahí está. Provocó una reacción, aquí la ven, miércoles, jueves, muy potente, especialmente la del jueves, muy potente, donde se dieron dos fenómenos, que es importante que comprendamos bien. Un fenómeno de cierre de cortos, que ese es fácil de entender, pues hay tanto corto que empezaron a cerrarse cortos y eso, evidentemente, pues es como si entrara dinero al mercado, ¿de acuerdo? Pero hubo un fenómeno complementario de ese, que no siempre que hay un cierre de cortos se da, pero en esta ocasión se dieron los dos a la vez. Y en este día casi todo el fenómeno fue por lo que se llama gamma schizi, gamma apretón de gamma, por decirlo así. Vamos a ver si consigo explicar esto cómo funciona. ¿Qué es eso de un apretón de gamma? Pues a ver, en los últimos días, específicamente en este día, esto empezó a verse en las opciones 0 DTE a lo bestia. Recuerden que todo últimamente depende del mercado de opciones, es importantísimo. Yo estoy haciendo un esfuerzo en el canal por dar a conocer ese mundo de opciones, estoy haciendo un gran esfuerzo. Ahí tienen una entrevista que me hicieron en un canal norteamericano especializado en opciones, de Orlando, en Florida, para ser exactos. Lo tienen puesto en el canal, me parece que lo subí el jueves, me parece que está ahí, en el cual hablamos de eso y también con la colaboración de Ricardo estamos también poniendo cosas y estoy esforzándome mucho porque se conozca más, porque al final todo está ahí. Y en el mercado de opciones empezó a haber una compra muy importante de call, de opciones de compra call. Cuando eso sucede, que es lo mismo que pasó con los memes, ¿se acuerdan de los memes? Cuando los memes subían, no subían porque los particulares que estaban en esos foros donde se decían vamos todos a comprar y demás, no estaban comprando subyacente, estaban comprando call, opciones call, a corto plazo. Entonces, esa compra de opciones call tiene que tener una contrapartida. El mercado de opciones es un mercado estrecho y las contrapartidas en la inmensa mayoría te las dan los creadores de mercado. Si tú compras un call, un creador de mercado te tiene que dar la contrapartida, que es una venta de un call. Si tú compras un call, el creador tiene que vender un call para darte la contrapartida. Luego, ¿qué ha pasado al final? Que tú eres alcista con ese call comprado que tienes, pero el creador de mercado, con el call vendido que te ha dado como contrapartida, está bajista. Pero un creador de mercado es una empresa que se limita a quedarse con el spread de las horquillas y que no tiene ningún interés en estar bajista. Lo que quiere es estar neutral. Tiene un call vendido bajista y tiene que regularizar su posición para ser neutral. ¿Qué es lo que hace el creador? Pues el creador hace una operación muy sencilla, que es comprar el número de acciones necesarias para quedarse neutral. Es decir, para quedarse con delta 0. No vamos a entrar ahora con la delta, pues la delta sería 0. Y el creador de mercado ha quedado neutral. Entonces, fíjense, el mercado no ha subido porque tú hayas comprado el call. Estamos hablando de las acciones de Apple, por ejemplo, y tú compras un call de Apple o del SP500, mejor, tú estás comprando un call del SP500, pues vale, me alegro, pero el SP500 se queda indiferente. El mercado realmente cuando sube es cuando el creador de mercado, para neutralizar su posición, compra. Ahí es cuando sube. ¿Qué sucede? Que por las características del mercado de opciones, y ahí entra en juego la gamma, que es esa sensibilidad. La gamma realmente es la sensibilidad de la delta ante los cambios del subyacente, pero como eso va a ser muy complicado, vamos a intentar hablar con palabras sencillas. Conforme sube el precio, las opciones cada vez son más sensibles. Más sensibles. Es decir, conforme el precio va subiendo, si han acertado el movimiento los que han comprado los calls, el creador de mercado se va quedando otra vez corto porque la neutralización no le vale y tiene que comprar acciones, pero tiene que comprar acciones por mucho mayor tamaño porque las opciones son más sensibles, tienen esa peculiaridad de que son cada vez más sensibles, cada vez ganan más y más deprisa. Es decir, que tú que estás corto cada vez pierdes más y más deprisa. Y las compras que tiene que hacer son muy aceleradas, cada vez son mayores.
y las hace, porque el creador de mercado necesita estar neutral. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Claro, cuando la opción venza, la opción termina, se liquida y entonces el creador de mercado ya no necesitará la cobertura. Entonces, ¿qué pasa? Que vende de golpe todas las acciones. Y el mercado sufre porque todos los creadores del mercado están cerrando sus coberturas y todo el mundo dice, ¿pero por qué estamos bajando si no ha pasado nada? Pues estamos bajando por eso. ¿Recuerdan ustedes en el año 2021 que tuvimos una tendencia alcista imparable, que no parábamos de subir, que los particulares no paraban de comprar calls a corto plazo y se producía este fenómeno? Los creadores de mercado tenían que comprar acciones y solo había un momento al cabo del mes, 3 o 4 días, en los cuales el S&P500 bajaba y luego inmediatamente volvía a subir. Seguro que los que ya estaban siguiendo el canal en 2021, que estaban siguiéndonos en Serenity Markets también, ese tema lo oyeron decir 1000 veces, que solo bajaba el S&P500 cuando en los poquísimos días del vencimiento de derivados. ¿Por qué? Por eso, porque como el mercado era tan alcista, los creadores de mercado estaban hasta las trancas de acciones compradas como cobertura y cuando se acercaba el vencimiento cerraban las coberturas y volvíamos a empezar. Entonces el mercado bajaba 2 o 3 días por el cierre de cobertura de los creadores de mercado y al revés. Luego empezaban a acumular otra vez en cuanto pasaba el vencimiento. Esto es lo que mueve mercado y, aunque sea un poco rollo, es imprescindible que lo comprendan porque intentamos comprender el mercado a base de 4 titulares manidos, que si compra de ganga, que si toma de beneficio, es una chorrada y eso no funciona nunca y no te enteras de nada. Hay que centrarse en la fontanería del mercado y esto funciona ahora así. Y este fenómeno se llama así, gamma esquizzi, que se diferencia del short squeezy, que sería cierre de cortos o apretón de cortos. ¿En qué se diferencia el cierre de cortos? Pues que en el cierre de cortos los que están afectados en la operación son los traders, los hedge funds o tú mismo. Tienes un corto y lo cierras. Entonces, en los apretones de cortos los que están afectados son los traders que hacen las operaciones. Pero en los apretones de gamma, quien crean el apretón, quien hacen el movimiento, son los creadores de mercado exclusivamente. Entonces, cuando oigan hablar de apretón de gamma, lo que están hablando es que los creadores de mercado están teniendo que comprar muchas acciones para neutralizar las posiciones call que tienen ganando dinero muy, muy rápidamente los inversores normales, particulares, institucionales o los que sean. Este fenómeno se dio esta semana, es muy interesante y hay que conocerlo para comprender un poquillo por los mecanismos del mercado. ¿De acuerdo? Ahí queda un poco la explicación, espero haber sido... Le he pedido a Ricardo, perdón, Roberto, madre mía, la edad. Le he pedido a Ricardo Sáez que hiciera un pequeño vídeo para el canal en el cual explicara con su software de opciones un poco cómo hacen ese proceso de neutralización los creadores de mercado. Luego dentro de unas horas lo subiremos el vídeo para que lo puedan tener como complemento de esta explicación, porque él lo hace con el software y se ve, pues aquí el creador compraría esto, para hacer lo otro y se termina de comprender bien el tema. Bien, vistas las claves más importantes, vamos a ver ahora algunas cositas sueltas. Por ejemplo, la importancia que está teniendo la inteligencia artificial en las subidas que lleva este año el S&P500, ¿no? Siempre decimos, no, esto es cosa de Apple, no sé qué, pero ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial? Pues miren, si quitamos todos los valores relacionados de una manera o de otra con la inteligencia artificial, el S&P500 estaría bajando un 1,4% en el 2023 y estaría en el entorno de los 3.800 y sin embargo, si incluimos todos los valores, ahí están también los que afectan por inteligencia artificial, sube un 8,3. Es decir,
que la clave de este año, para ser más exactos, en el SP500, o la distorsión, si lo quieren decir así, estaría en esos valores de inteligencia artificial. Un tema pues que está ahora muy de moda. Y con razón, ¿no? Porque es un tema importantísimo, es una auténtica revolución la que parece que nos viene por ese lado. Al final la campaña de resultados ha sido muchísimo mejor de lo que se esperaba. Ahí tienen cómo hubiera quedado la campaña de este trimestre, siempre que contemos principios contables generalmente aceptados, es decir, el GAAP. Los principios generales, los principios contables generalmente aceptados, que es como se debería medir todo. No ha sido ni de broma, al final, lo que se estaba pensando, y este es un factor alcista para el mercado también, muy importante. La divergencia entre el SP500 normal y el de igual ponderación sigue siendo enorme, ya lo comentamos esto la semana pasada, una divergencia enorme porque el SP500 le están influyendo valores muy concretos que tienen mucha ponderación. Pero insisto, el SP500 sí que puede ser que haya subido por unas cuantas tecnológicas, pero por favor no generalicemos porque, como he dicho antes, el resto del mundo está subiendo mucho. Una pauta interesante que dio Ryan Detrick, no sé si fue ayer o antes de ayer, ¿qué pasa cuando el Nasdaq se pasa más de 6 meses sin tocar un nuevo máximo de 52 semanas y entonces lo hace? Pues que es una cosa que acaba de pasar exactamente el 18 de mayo. Pues lo que pasa es que el 100% de las veces en que esto sucedió, al cabo de un año, se estaba alcista y además con un promedio de subida bastante importante del 16,8%. No deja de ser interesante. A un mes el 78% era alcista con un promedio del 1,8, a 3 meses el 85,7 con un promedio del 2,3, a 6 meses el 85,7 con un promedio de subida del 8. Me ha llamado mucho la atención este gráfico durante la semana en el que se ve la importantísima pérdida de influencia del euro como medio de pago internacional. Está perdiendo muchas posiciones, mientras que, como vemos, el dólar pues sigue mucho más alto y sí que es la verdadera moneda de reserva, la verdadera moneda de cambio a nivel mundial. Eso es un hecho. Otro gráfico que ha dado la vuelta al mundo esta semana ha sido este de Bloomberg, en el que se ve que Apple, que es la línea negra oscuro, tiene más capitalización bursátil que los 2.000 valores del Russell 2000. Tiene más capitalización bursátil que, por ejemplo, la bolsa de Toronto y prácticamente ya está alcanzando la capitalización, bursátil de toda la bolsa de Londres, que es así que estela marinera. Impresionante este valor. Este es un gráfico que he extraído del informe que hemos visto antes de gestores de fondos, que quería destacarlo un poco aparte. Aquí ven, aquí lo que les preguntan es si están sobreponderados o infraponderados en bolsas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como vemos, serían las barritas, no están. Las manos fuertes están muy subponderados en bolsa. Interesante esta encuesta de Gallup, que le preguntó a los inversores de Estados Unidos en concreto, cuál creía que era el mejor activo para inversión a largo plazo. Y contestaron que el que más les gusta es el ladrillo. Luego dicen de los españoles, pues estos tampoco van muy lejos. El ladrillo es el que más les gusta para el largo plazo. En segundo lugar, el oro. Y ya muy lejos, la bolsa o los fondos mutuos. Los bonos también lejísimos, están por aquí. Entonces, el ladrillo sigue siendo la inversión, y el oro, bastante interesante para los norteamericanos. Un gráfico importante también que nos facilitó la mesa de trading de Goldman durante la semana es que si se fijan en el Prime Book, es decir, en esa élite de clientes que tienen, observen que si comparamos la exposición a cíclicos contra defensivos, es espectacular la caída que lleva. Es decir,
están entrando claramente en defensivos muy intensamente, como no lo habían hecho desde el 2020, y están saliéndose de cíclicos, perdón, es decir, están entrando en bolsa, pero están entrando en bolsa en defensivos y están dejando atrás a los cíclicos. Hay una rotación ahí fortísima, realmente muy violenta, además durante todo el año, sin dejarse influir mucho por los rebotes ni por las historias. Bien, vamos a otra clave técnica importantísima que tenemos y ya le damos pie al paper de Harnett de esta semana. Una clave técnica importantísima de la semana, bueno, la clave técnica general es, ya lo hemos dicho, en Europa súper alcista todo, no hay que darle muchas vueltas. Como podemos ver, el sistema sencillo basado en el SAR, pues dio bola verde, aquí confirmó la compra. En el DAX, en la zona 15.846, aquí dio bola roja, pero nunca llegó a perder el mínimo, por lo tanto, pues seguiría alcista. En el Eurostoxx 50, pues lo mismo, dio la última compra en el entorno de 4.248, aquí dio bola roja, perdió por un poquito, estaba la media pegada, en fin, no sé, cada uno, pero en general ha seguido subiendo por aquí. Y lo que más me interesa es que nos fijemos en el SP500 y en el Nasdaq. Aquí estamos en una tesitura importantísima. Vamos a ponerlo en gráfico de semanas para verlo más claro. Como sabemos y hemos dicho hasta la saciedad, el SP500 está metido en un lateral y ahora, pues como vemos, es evidente que ya por encima de toda esta zona de aquí, de 4.250 y tantos, pues tendría camino despejado, ¿no? Le quedaría la media de 50 en semanas, más o menos en ese nivel, y por encima camino libre. Bien es cierto que en 4.300 está la pata, una de las patas del collar de JP Morgan, pero bueno, lo más importante, lo que les quiero hacer ver es esto. Si miramos los retrocesos de Fibonacci, de toda la tendencia bajista, y se fijan, estamos pegados al retroceso del 50% de Fibonacci. Entonces, hay una norma que siempre digo lo mismo, que no está escrita y que nadie quiere reconocer, pero que les puedo asegurar que manejan todas las manos fuertes, que es que tras una tendencia bajista secular, cuando se produce una ruptura al alza consolidada, es decir, no de un día a dos, que se vea que se ha consolidado la ruptura, del retroceso de Fibonacci del 50% de toda la tendencia bajista, se da por terminada la tendencia bajista secular. Y eso está ahí. No ha sucedido, pero podría suceder. Personalmente lo tengo claro. Igual que digo que hace ya tiempo que estamos en tendencia alcista clara en Europa, pasaría a decir que estamos en tendencia alcista en Estados Unidos, o al menos que ya no hay tendencia bajista técnicamente hablando, ortodoxamente hablando, si se supera ese nivel. Es lo que haré. Punto. Ya saben que realmente estamos por encima de la media de 10 meses. Recuerden que para mí esa es la clave y eso a mí me permite comprar bolsa. Y seguimos ahí. Pero esto es muy importante porque esto lo manejan mucho las manos fuertes. Y si nos vamos al Nasdaq, estamos exactamente en la misma posición y la teoría que va a aplicar el mercado pues es exactamente la misma. Si se produce el retroceso de Fibonacci del 50%, van a dar por terminada la tendencia bajista secular. Luego estará en lateral o estará alcista. Y eso ya está empezando a pasar. Como digo, se requiere una consolidación de la ruptura. No vale con que esté un día como ayer, que estuvo media vela por encima, un par de días. No, hay que dejarlo que se consolide. Si esta ruptura se consolida, el gráfico no puede estar más claro, no habrá tendencia bajista, se terminó, ya no se puede hablar de tendencia bajista. Hay, un doble suelo espectacular, casi triple suelo, se rompió la línea media, ya desde aquí, cuando rompió la directriz bajista, que la tienen ahí, hizo triple suelo, rompió al alza la media de 200 y pasó por encima de la línea clavicular del triple suelo, ya por toda esta zona,
casi podríamos hablar de que la tendencia bajista secular estaba rota. Pero para hacerlo mejor, con esta ruptura se acabó. Hay que dejar de perder el tiempo hablando de tendencia bajista secular, lo cual no quiere decir que no pueda tener caídas. Pero no está técnicamente hablando de tendencia bajista secular, y eso es muy importante, y cambia mucho las cosas. Cuidado con quedarse mirando si eso sucede, que si la macro está mal, que si no sé qué. Ya llevo un mes intentando concienciar en que no se puede operar por macro ni al alza ni a la baja. No se puede. Y más en cambios de ciclos, porque siempre llegas muy tarde. Entonces, ojo, porque cuando esto mismo pasó con el Eurostoxx 50, la macro estaba muy mal, y lo estaba, y podíamos haber dejado del tema de lado y tal, y nos habrían cazado como a conejos. Aquí se rompe la directriz bajista, se rompe todo, y tenemos ese retroceso de Fibonacci del 50%, todo roto. Si te quedas mirando, también había un lateral, por cierto, y rompe todo roto. Hace un pullback, vuelve al techo del lateral y retroceso antiguo de Fibonacci del 50%, y ya no lo han vuelto a ver. Si te has quedado mirando, te ha cazado. Entonces, hay que llevar cuidado con estas cosas cuando los gráficos están dando señales tan claras. Por favor, precaución. Cuidado con cortos, historias de estas y cosas así, en un momento tan crucial como este, que puede que se vuelva a comer las resistencias, puede ser, no se sabe, es imposible saberlo. Yo solo digo los dos caminos que hay en función de lo que pueda suceder. Bueno, pues empezamos con Hartner. Los 4 primeros párrafos son bastante densitos y voy a ponerlos con el traductor, que creo que el traductor tampoco lo traduce excesivamente bien, pero bueno, se hacen una idea. Los 2 primeros, vamos mal de tiempo, los 2 primeros párrafos los tienen ahí. El que más me interesa es este párrafo que dice, el que él llama el precio es correcto, dice: seguimos desvaneciendo SPX en 4.200. Esto quiere decir que él sigue con su estrategia de que por encima de 4.200 es venta, así de claro. Yo no lo tengo tan claro, como saben, desde hace semanas. Yo no le llego a Hartner ni a la suela de los zapatos, por lo tanto, lo normal es que el que acierte es él. Yo no lo sé, pero es que no lo tengo tan claro. Yo no me pondría a vender aquí. Que puede ser que se trague toda la resistencia y que tenga una caída muy potente, pero como le dé por romper, y no lo sabemos lo que puede pasar ahí, ¿no? Pero bueno, Hartner lo tiene claro y yo no soy nadie. Él desde luego ha demostrado que sabe lo que se hace. Lo que dice es 4.200 es la zona donde él lo ve claro, el PER es alto, pero claro, también tiene en cuenta que aquí se está hablando de 200 puntos básicos de posible recorte de la Reserva Federal. Eso es lo que descuenta el mercado. Como puede ser, puede ser. De hecho, si se produce su escenario de recesión importante, sería así. Pero me hace mucha gracia lo que pone a continuación, ¿no? Que los bajistas se están aburriendo y que esa encuesta que lleva su firma también de la encuesta de gestores, pues dice que lo que él llama siempre el pain trade este famoso, podría llevar al SP500 a 4.400. Eso es lo que creen los gestores. Bueno, pues no sé. Habla de la burbuja de inteligencia artificial. Muy bien, no entiendo lo que quiere decir, se lo digo francamente. O sea, el traductor lo ha hecho un poco regular, pero mirándolo en inglés, estas frases cortas y esto que hace no... Está claro que recomienda vender en 4.200, pero no sé si se está dejando la puerta abierta a que esta gente pueda estar acertando. No sé muy bien. Lo que está claro es que él sigue recomendando vender en esa zona de por encima del 4.200 del SP500. Considera que lo que está pasando con la inteligencia artificial es el equivalente a una burbuja de Internet. Que el Nasdaq aún está por debajo del punto medio del rango de los 3 últimos años, y habla pues de la importancia que tienen esos 7 grandes valores que están distorsionando un poco. Aquí el programa ni siquiera se ha mostrado ni en traducirlo, ¿no? Los 7 grandes valores que están monopolizando pues la tecnología, y que esos 7 valores
pues tienen un PER muy alto. Esos 7 valores tienen un PER de 30 veces, cuando el resto del SP500 tiene un PER de 17 veces. Y dice que en Europa podría estar pasando algo parecido con los 7 aspirantes a ser los 7 grandes de Europa, que en este caso estarían en el sector del lujo, que suben un 25% en Europa, teniendo un PER de 36 veces, cuando el resto del Stocks 600 pues tiene un PER de 12 veces. Son reflexiones interesantes. En cualquier caso, yo llevaría cuidado con eso de que la inteligencia artificial es una burbuja de Internet. Por lo siguiente, no sé si lo es o no, pero si lo fuera, hay que recordar que las burbujas pueden llegar a límites enormes y después de mucho tiempo, y no es una buena idea empezar a ponerse corto porque te lo puedes comer durante años, estilo años 97, 98, 99, 2000, ¿no? Con este tipo de cosas nunca se sabe, y los excesos, si es que es una burbuja, que yo no lo sé, pueden ser enormes. Entonces, creo que habría que matizar esto un poquillo. Quizá él lo matice, pero es que me cuesta cada vez más interpretarlo. Está cada vez como más cerrado en los comentarios. Parece Maquelicot últimamente. En el párrafo siguiente sigue insistiendo en que pues, hay mucha obsesión del mercado por parte del tema de la inteligencia artificial, que bueno, estamos hablando de inflación alta, de paro bajo, y que el gran peligro, que esto sí que es importante, esta parte final del comentario, debido a que la inflación sigue alta y a que el paro sigue bajo, y a los grandes déficits que tiene Estados Unidos, que el gran peligro podría ser que en los próximos 12 meses los tipos de la Reserva Federal no cayeran al 3% como está esperando el mercado, sino que subieran al 6%. Desde luego, esta es una posibilidad que, si se diera, como poder darse, se puede dar, sería súper negativo. Si esto es así y se ve que la Reserva Federal no confirma la pausa, que parece ser que sí que ha anunciado, pero si no la confirmara o volviera a retomar las alzas y nos metiera los tipos al 6, es evidente que el mercado tendría mucho que ajustar y con toda seguridad tendríamos caídas importantes tanto en bolsa como en bonos. Esto no es una advertencia en vano, es una posibilidad que si se da, habría que reaccionar cuando viéramos que vamos por ese camino, porque podría ser muy peligroso. Aquí detalla exactamente cuál considera él los 7 grandes. Lo de Estados Unidos ya lo sabíamos, pero lo curioso es lo de Europa. Los 7 grandes de Estados Unidos, por los de siempre: Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla. Y los 7 grandes europeos en el sector del lujo pues serían LVMH, Louis Vuitton, vamos, L'Oréal, Hermès, Christian Dior, Richemont, Kering y Ferrari. Y bueno, pues interesante, la verdad es que no me había fijado yo en este aspecto, pero le echaré un ojo. Harnett siempre tiene un ojo excelente. A nivel de flujos semanales, tenemos entradas en cash de 25.100 millones de dólares, sigue entrando muchísimo dinero en cash. También han entrado 5.600 millones de dólares en bonos, 400 millones han entrado en oro y sin embargo han salido de bolsa 7.700 millones. También comenta, esta semana es más largo, dice muchas cosas interesantes, que su indicador Bullenberg sube de 3,4 a 3,5 y atención a lo que dice aquí. Dice que la cartera 60-40, que yo no daría por muerta, ni muchísimo menos, siempre ha funcionado y por un año malo no podemos generalizar, que la cartera 60-40 ha tenido un año pues muy malo, pero que en lo que va de año 2023 estaría teniendo el mejor registro si lo analizáramos desde 1995. También habla de esa cartera que él siempre recomienda mucho, que es la 25-25-25-25, si no recuerdo mal es 25 cash, 25 bolsa, 25 bonos, 25% en materias primas, que está teniendo también muy buen inicio de ejercicio, con un 20% hasta la fecha anualizado, que sería el mejor registro desde 1982. Esta estrategia del 25-25-25-25 a mí me parece interesante darle un vistazo, lo recomienda mucho y tiene razón. La verdad es que
en el largo plazo está funcionando pues realmente muy bien y hay que darle una miradita. Y aquí vamos a traducir por último porque hace una comparativa entre lo que supuso el LTCM, lo que supuso eh, lo de Bear Stearns, que originó la crisis financiera del 2008. Dice que tras la quiebra del Silicon Valley Bank, que él comentó el 30 de marzo del 2023 que había pánico, que había desapalancamiento, y entonces la Reserva Federal parpadeó, vamos, que hizo algunos gestos y nos recuperamos en abril. Que por cierto recuerda que el mes de abril siempre es alcista en el tercer año del ciclo presidencial, que es en el que nos encontramos, el año anterior a la recesión. Dice que a partir de aquí, que veremos si los problemas como la recesión, los problemas de los activos inmobiliarios, pánicos del Tesoro de Estados Unidos o no, aparecen en el segundo semestre o no aparecen. Dicen que si la quiebra de Silicon Valley Bank fue algo parecido a la quiebra de Bear Stearns, vamos a ir a nuevos mínimos, pero que si la quiebra de Silicon Valley Bank fue el lío del famoso LTCM, que entonces iremos a nuevos máximos. Aquí parece que abre la puerta a la posibilidad de que podría haber dos opciones. Y dice, hasta ahora, los 2 últimos meses, las acciones ciertamente han cotizado como si fuera Silicon Valley Bank igual al LTCM, es decir, que sería para él el escenario alcista. Y para entender bien qué es lo que está comparando, y permítanme que me pase hoy un poquito del tiempo máximo ese que me he puesto, de 1 hora 10 minutos, porque es que dice muchas cosas Hartnett hoy, él describe lo que a su manera de ver pasó con el LTCM, que dice que es algo que podría pasar ahora. Está claro que está bifurcando los caminos, que aunque él piensa una cosa y sigue siendo bajista, no descarta que pueda pasar esto concretamente, que el mercado reaccione como reaccionó con el LTCM. ¿Y qué pasó exactamente? Pues que la crisis de Asia, Rusia, LTCM y demás que hubo en 1998, recuerden que luego tuvimos 1999-2000 un subidón de miedo, hizo que la Reserva Federal suavizara su política con Wall Street, pero a la calle le importó un bledo el LTCM. La economía se mantuvo fuerte en el 98-99 y lo que él considera un error de política en aquel momento de la Reserva Federal generó un exceso de liquidez que encendió la burbuja de Internet. Entonces, el Nasdaq se disparó de 2.000 a 5.000 desde la quiebra del ETCM y todo lo que pasó y toda la crisis rusa y todos estos problemas. A continuación, debido a la actuación de la Reserva Federal, el Nasdaq se fue de 2.000 a 5.000. Y ahí vino el desastre que vino a continuación. Entonces dice que no aconseja perseguir la burbuja en este caso, que no aconseja perseguirla, porque él entiende que con los beneficios actuales y con el PER tan alto y demás, pues que no lo termina de ver claro. Pero también reconoce, dice, bla, 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 pero los fundamentales no significan nada en una burbuja especulativa, bla, 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 bla. Es que es así, pero los fundamentales no significan nada en una burbuja especulativa. Es que es así, exactamente. Los fundamentales no significan nada si es que se va a dar una burbuja algún día. Eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Yo qué quieren que les diga? Pues si hay una burbuja, pues será una burbuja, pero mientras el gráfico no diga hasta aquí, vuelvo a lo que digo siempre, no puedes operar por macro y decir, como esto es una burbuja, me pongo corto y a esperar a que vuelva otra vez a no sé qué precio. Y mientras te comes 2 años en los que te arrasa literalmente. Hay que reflexionar mucho sobre todo esto. Complejo lo de Hartnett. Mañana intentaré, como siempre, en cuanto a los domingos, hacer un resumen de lo más importante por escrito, dado que como esta vez es bastante complicado, podamos entenderlo bien. Aquí pone un gráfico en el que se ve qué pasó después de todos esos problemas del LTCM, cómo reaccionaron los mercados, lo tienen aquí en el gráfico. Y bueno, pues no olvidemos que por otro lado, pues también se ha dejado la puerta abierta que sea como Bear Stearns y que caiga el mercado otra vez, que pierda esos mínimos, como pasó de hecho en el 2008, ¿no? Que ahí fue un poco la excepción de
de esos periodos, esos interregnos en los cuales el mercado no tocaba nuevos mínimos. Ahí sí que los tocó y se dio la excepción. Yo me ha dado la sensación de que en este paper Harney pues, ha intentado mostrar su estrategia base, pero dejarse puerta abierta a dos posibles escenarios, uno muy bajista y otro muy alcista, que podrían darse. Creo que es lo que hay que hacer. Pues tú expones tu estrategia, pero también expones las otras posibilidades que pueda haber. Pues nada más, ahora sí que tienen todos los datos. Les agradezco a todos su amable atención. Les recuerdo que si les ha gustado este vídeo pueden darnos un like y sobre todo suscribirse al canal, que es muy importante para el algoritmo. Recuerden que no tienen que hacerme ningún caso, ni a mí ni a nadie. Ustedes hagan su propio análisis, que es el único que vale. Y por supuesto recordar que nada de lo que he dicho en este vídeo constituye ninguna recomendación de ningún tipo, tal y como indica la legislación vigente. Tampoco, solo he intentado analizar y dar un poquillo de formación dentro de lo que cabe. Pues nos vemos la semana que viene. Si no hay ninguna novedad, pues nos vemos el lunes a las 8:30 de la mañana, hora española, 2:30 de la madrugada, hora ET, pues en el vídeo de apertura del lunes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muy buen fin de semana. Hasta pronto.